Buenos días, profe. Mi nombre es Stephanie Román y con respecto a los talleres del segundo corte me parecieron muy fáciles, en excepción de los datos no agrupados, ya que eran un poco más complejos. Sin embargo, los realicé y me gustó la metodología que se utilizó en este segundo corte. Tipos de variables. Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico. Las variables cualitativas son un tipo de variables estadísticas que describen las cualidades, circunstancias o características de un objeto o de una persona sin hacer uso de números. Tablas de frecuencia. En las tablas de frecuencia tenemos 5 características importantes que son datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y frecuencia acumulada. En los datos, esta casilla se representa con la X o la X sub if y como su nombre lo indica, son todos los datos que la actividad nos está proponiendo. Estos datos se van a organizar de menor a mayor. En la siguiente casilla tenemos frecuencia absoluta y esa se representa con la F sub if. Ese son el número de veces que se repite el dato de la casilla anterior. Luego tenemos frecuencia relativa y esa se representa con la FR. Para sacar esta FR se necesita tener los datos de la casilla anterior, o sea, frecuencia absoluta, y se divide en el número de datos que nos está dando la actividad. En la siguiente casilla tenemos el porcentaje. El porcentaje se saca multiplicando frecuencia relativa, que es la casilla anterior, por 100. Y por último, en la casilla final tenemos frecuencia acumulada y esa se representa con la F mayúscula. La frecuencia acumulada se calcula con la sumatoria de la frecuencia absoluta. Datos no agrupados. Los datos no agrupados llevan el mismo procedimiento que las tablas de frecuencia, solo que en los datos no agrupados se le agregan más temas. Es por esto que este tema es más extenso. Lleva valores, lleva frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. En la frecuencia relativa acumulada se van a tomar los valores de la frecuencia acumulada de la tabla y se pasarán a decimales. Luego la sumatoria de todos estos números nos debe dar 1. En la frecuencia porcentual se van a sacar los porcentajes multiplicados por 100 y en la frecuencia porcentual acumulada se realizará el mismo procedimiento. A continuación, las gráficas. Las gráficas se dividen en 3: histogramas, polígono de frecuencia y ojivas. El histograma es la representación gráfica de una variable en forma de barra. Se utilizan pegadas porque se están utilizando valores continuos. Esta es variable ya que esa no es de forma ascendente y el histograma trabaja con la frecuencia absoluta. Luego seguimos con el polígono de frecuencia. Para realizar el polígono de frecuencia se toma el punto medio de la barra superior del histograma y se realizará un punto. Al terminar con esta parte, estas se unirán con un segmento de líneas. Y por último tenemos las ojivas. Las ojivas, al igual que el histograma, se utilizan con barras de forma pegadas y esta funciona de manera ascendente y trabaja con la frecuencia acumulada. Variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se dividen en dos: variable discreta y variable continua. Una variable discreta es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Esto quiere decir que no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto, y estas variables se dan de modo coherente y por separaciones. Algunos ejemplos son número de niños en un salón, número de ventanas en un edificio. Una variable continua puede tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado y siempre entre dos valores observables. Algunos ejemplos son el peso de una vaca, el tiempo de duración de una película, la longitud de la calle. Algunas definiciones: probabilidad, cálculo matemático de las probabilidades que existen de una cosa que se cumpla o suceda al azar. Espacio muestral, conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio junto con una estructura sobre el mismo. Variable discreta es aquella variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Esto quiere decir que no acepta cualquier valor,
únicamente los que están en el conjunto. Variable continua puede tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado y siempre entre dos valores observables. Variable nominal es aquella que cuando sus valores se representan por categorías no obedecen una clasificación intrínseca. Funciones. En las funciones se toman X cantidad de valores y se da una función en específico, la cual llevará una variable a reemplazar con los datos expresados que da la actividad y se realizará la operación. Si el resultado de ese da 1, se puede graficar, de lo contrario se dejará así.